Bien, creo que ya estoy, aparentemente. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Javiera Cañoles, soy psicóloga clínica, me dedico al psicoanálisis y a la investigación. Eh, bueno, quisiera agradecer o partir agradeciendo, digamos, la invitación al espacio. En primer lugar, a Nicole Barría, que hizo, digamos, el contacto con Yoica, a Jesús Arturo por la invitación a este espacio para hablar sobre psicoanálisis. Eh, bueno, espero que les guste la presentación del día de hoy. O la titulé así, Cuerpo y Psicoanálisis, algunas claves para entender el fenómeno psicosomático. Bueno, para efectos de la presentación, bueno, voy a hablar sobre la temática en sí y al final iré respondiendo las preguntas y algunos comentarios. Hola, profe Daniela, hola a todos, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, el día de hoy me gustaría como compartirles sobre esta temática que a mí me apasiona mucho, que es sobre el cuerpo. Bien, bueno. Cuando aludimos al cuerpo y a las emociones y a las enfermedades, siempre resulta, digamos, ser enigmático y ominoso, digamos, para el sujeto que padece alguna enfermedad, digamos, por decir así. ¿Por qué ominoso o desconocido? Bueno, para empezar, voy a tomar una cita de René Caes, de un texto que es de 1989, que se llama La institución y las instituciones, donde parte sobre las fuentes sobre el sufrimiento humano, es decir, así, señala que existen tres tipos de fuentes. La primera es la potencia abrumadora de la naturaleza, la segunda la caducidad de nuestro cuerpo, la tercera la insuficiencia de las medidas destinadas a regular las relaciones de los hombres entre sí, en el seno de la familia, el Estado o la sociedad. Es justamente donde quiero situar, digamos, la conversación esta noche, que es cuando hablamos, cuando el cuerpo caduce, cuando nuestro cuerpo enferma, cuando enfermamos, por decir así. Cuando irrumpe una enfermedad en el cuerpo, esta sin duda se constituye en una importante fuente de malestar y sufrimiento. A esto le llamaremos sufrimiento psíquico alojado en el cuerpo. En el caso del sujeto psicosomático, un dolor representado a través de una enfermedad orgánica. Es importante mencionar como antecedentes, para poder situarnos, digamos, en la conversación, que las enfermedades psicosomáticas constituyen uno de los cuadros característicos y de mayor consulta en salud mental. Tal como lo describen algunas estadísticas que pude recopilar, por decir así. En México, por ejemplo, el 28,6% ha sufrido de algún cuadro, alguna enfermedad, por decir, entre los 18 y los 65 años de edad promedio. Esto lo saqué de una fuente del diario El Milenio del año 2017, y en mi país, por lo menos acá en Chile, las cifras arrojan que la prevalencia de los trastornos es del 17,7% en adultos, y en adolescentes y niños es del 10 al 15%, lo cual sin duda es algo que hay que tomar relevancia, es una incidencia bastante importante, dado que este tipo de patologías, por decir así, o manifestaciones psicológicas son a través del cuerpo, donde no solo se habla o donde el sujeto no solamente está hablando de algo no, me duele la cabeza, me duele algo, sino que hay una manifestación corporal. Y aquí cabe preguntarse, ¿qué hay detrás de este diagnóstico, de esta enfermedad psicosomática? ¿De qué dolor hablamos cuando existe una enfermedad orgánica? ¿Será que el dolor producido por la enfermedad orgánica
es producido por la enfermedad orgánica, es otra cosa. Este tipo de preguntas son las que me hago a la hora de, digamos, de atender pacientes de esta temática, por decir así, o que lleguen y me duele la cabeza, me duele el estómago, hay algo ahí detrás, hay algo que el sujeto está tratando de transmitir. Bueno, continuando con la presentación, la psicoanalista chilena Liliana Messina, en su escrito titulado Estudios de las bases en la teoría freudiana para la comprensión del fenómeno psicosomático, menciona que la teoría freudiana saca el yo del lugar rector de todo nuestro devenir, propone al hombre movido por fuerzas que lo denominan más allá del control voluntario, racional o consciente, y este funcionamiento, digamos, cuando hablamos de lo corporal, cuando hablamos de lo psicosomático, de esta conexión de mente y cuerpo, con mayor razón tiene que ver con algo que hay un inconsciente, hay algo que nos habita, por decir así. Esto me recuerda mucho a lo clásico. Decía Freud, por ejemplo, que el yo es la piel, que lo primero es el yo es la piel. Y también que el yo se tiene que debatir entre estas dos instancias, entre la cultura, que es el superyo, y el inconsciente, que es detrás de este síntoma, que está tratando de manifestarnos, decirnos este paciente o este sujeto. Es decir, el yo no es amo en su propia casa. Dirá Messina, los fenómenos psicosomáticos como entidad clínica es posible que aparezcan en todo tipo de estructura, ya sea la neurosis, la psicosis, los estados más fronterizos, los limítrofes. No corresponde directamente a algo que esté asociado a una estructura en específico, aunque hay autores como por ejemplo F. Alexander, en la Escuela de Estados Unidos, prácticamente menciona que hay un tipo de estructura que es psicosomática, por decir así, donde claramente hablamos de un yo que está sobreadaptado, de un sujeto que está sobreadaptado a algo. Y hablamos también de un funcionamiento, como lo describe, que más adelante lo voy a ir explicando, como lo describe Pierre Martí, con un funcionamiento operatorio, con una estructura, por decir así, que desencadena algunas desorganizaciones progresivas, hay una depresión esencial, por decir así. Hay algo a la base. ¿Qué hay detrás de aquello? Hay un sujeto que se podría decir que es deficiente, un sujeto que está enmarcado en un tipo de funcionamiento. Y también se dice que los pacientes psicosomáticos son alexitímicos. La psicoanalista chilena Daniela Carrasco menciona la alexitimia, definida por Sifneos, la define como la ausencia de palabra lexis para los sentimientos que es timia, es decir, la marcada dificultad para expresar aquellos sentimientos, como si no pudieran poner en palabras sus emociones y no entendieran el significado de la palabra sentimiento. Es decir, que los pacientes, o digamos estos sujetos psicosomáticos, se encuentra afectada la dimensión emocional, es decir, les cuesta simbolizar, hablar aquellas emociones. Nos encontramos muchas veces con un sujeto que no asocia, que la típica, digamos, la típica dificultad que nos encontramos cuando un sujeto, en realidad nos encontramos con un cuerpo real, nos encontramos con un sujeto que padece algo, que me duele el estómago, me duele la cabeza, y cuando uno le pregunta ¿y con qué lo puede asociar esto? El paciente no te dice nada, o sea, es eso. Entonces, lo que hay que hacer ahí, que es lo que me gustaría como quizá aludir más al final de la presentación, es ayudarlo a hablar, poner en palabras aquel síntoma, situarlo. Bueno, vamos a continuar. Dirá Carrasco que el fenómeno de la lexitimia se vivencia de la siguiente forma: dificultad para verbalizar emociones, reconocerlas y utilizarlas como señales internas,
dificultad para localizar las sensaciones del cuerpo, tendencia a utilizar la acción como estrategia de afrontaciones ante situaciones conflictivas, el típico paso al acto, los sujetos no está afectada la dimensión del pensamiento, o sea, el paciente le cuesta pensar lo que está pasando. Un pensamiento más concreto, desprovisto de símbolos, de abstracciones, una rigidez en la comunicación preverbal, con escasa mímica y pocos movimientos corporales. Bien. Es decir, que cuando nos encontramos con este paciente, o a veces lo que pasa generalmente cuando uno se encuentra con un paciente de esta índole, es que tanto la emoción de lo que está hablando no corresponde con el lenguaje corporal, o no sé, o sea, está disociado este cuerpo con el propio lenguaje de lo que está tratando de hablar. O sea, es un sujeto que prácticamente, no sé, por ejemplo, un sujeto que, por ejemplo, no corresponde a la emoción, o sea, menciona que está triste, pero se está riendo. Entonces, ahí como que ahí hay algo extraño. Y ahí cabe, y es mejor preguntarle al paciente qué es lo que le está pasando en aquel minuto, sabe que, mire, me llama la atención que usted, su emoción no corresponde un poco a lo que está tratando de transmitir. Como hacer un señalamiento en ese minuto. Bien. Para seguir este recorrido es necesario dirigirnos a la definición que es lo psicosomático. El término psicosomático se emplea desde hace casi 2 siglos para expresar algunas ideas acerca de la relación mente y cuerpo, pero fundamentalmente para circunscribir un tipo de influencia que es, bueno, casi siempre de orden causalístico, entre lo psíquico y lo orgánico, es decir, una concepción que incluye factores en el determinismo de las afecciones orgánicas. La mente enferma el cuerpo, en otras palabras. Este concepto anuncia una distinción, un dualismo que se remonta desde la antigüedad, para colocar a la par los términos, abre el camino para el estudio y la comprensión, digamos, de las somatizaciones en diversos escenarios. Es importante, digamos, entender que ni el psiquismo absorbe lo orgánico, ni lo somático explica lo psíquico. Existe un pasaje permanente en la vida humana, un pasaje doble vía, psíquico-somático, somatopsíquico, marcado por prevalencias, fijaciones, entorpecimientos, entre otros fenómenos. En estas manifestaciones el cuerpo expresa y permitirán el abordaje de estos procesos de somatización. ¿Y qué entendemos por la somatización al fin y al cabo? La somatización es un funcionamiento regresivo, porque, digamos, valga la redundancia, regresa a primitivas formas de reacción. Puede ser conceptualizado como un funcionamiento preverbal o protosimbólico, que a su vez constituyen un protolenguaje, un simbolismo primitivo y forma de comunicación que trata de expresarse a través de síntomas somáticos. Es decir, el paciente, a través de este modo de comunicación, de alguna forma nos está tratando de transmitir algo a través de este síntoma. ¿Cuáles son los orígenes, digamos, de estos procesos de somatización? Christophe de Joux, que es un psicoanalista francés, que tiene harta data, digamos, en estudios sobre psicosomática, tiene un libro muy importante que se llama Investigaciones sobre el cuerpo, Investigaciones psicoanalíticas sobre el cuerpo del año 92, si no me equivoco. Él hace este tipo de investigaciones en torno al trabajo, por ejemplo, sobre el sufrimiento en el trabajo, más que nada. Y Christophe de Joux, en este texto, El cuerpo primero, del año 2017, alude que los procesos de somatización responden a desórdenes graves de la vida erótica. Desórdenes graves como, hablemos del estrés en el trabajo, por ejemplo, algún duelo importante que ha sufrido el sujeto, alguna pérdida importante,
Esto lo que menciona es que la organización del cuerpo erótico pasa por una operación descrita en los 3 ensayos sobre la teoría sexual de Sigmund Freud, bajo el nombre de el apuntalamiento sobre la función fisiológica de la pulsión, por decir así. Esta operación, que es fundadora de la sexualidad psíquica, consiste en un proceso en que el niño demuestra a sus padres que la boca, digamos, no solo es un órgano dedicado para la función de nutrirse, sino que le va a permitir, digamos, a este niño facilitarle las formas de placer. Digamos, los pequeños juegos sexuales, por decir así, que el niño va a poder expresar. El niño no es esclavo de sus instintos y de sus necesidades. No es solamente un organismo animal, sino que trata de convertirse en un sujeto de su propio deseo. Es decir, las distintas partes de los órganos corporales, como la boca, cumple una función de nutrirse, no facilita el placer. Lo que demuestra este punto es que esta función de apuntalamiento opera como un carácter de subversivo. ¿A qué me refiero con subversivo? Digamos que cuando se apuntala, este va a ser capaz de establecer otro orden, un orden distinto que va a cambiar y una forma de revolución, por decir así también, donde el cuerpo de alguna forma va a tratar de demostrar otra cosa. Se instala lo sexual. El autor menciona que este órgano es necesario para que se libre de la dictadura, digamos, de la función fisiológica. La subversión de la función por la pulsión pasa por el órgano. A partir de este se va edificando la construcción de un cuerpo erótico. Dice el autor que gracias a esta función de apuntalamiento, el registro del deseo instaura supremacía sobre la necesidad. La pulsión se separa parcialmente del instinto. En otras palabras, una vez que estos elementos del cuerpo fisiológico y el cuerpo erótico se separan, se instaura en el sujeto el registro del deseo en lo psíquico, lo que permitirá a partir de la infancia apuntalar y ordenar sus pulsiones parciales, que recordemos que las pulsiones en un inicio, cuando son niños, van a estar desorganizadas y se van a apuntalar a medida que nosotros vamos creciendo y vamos a elegir una meta, un objeto, por decir así, cuando se organizan en la vida adulta. Dirá, la colonización subversiva del cuerpo fisiológico por el cuerpo erótico tiene un carácter de inacabado y que además de las inevitables fallas ocurren en el curso del desarrollo, el cuerpo erótico siempre se tiene que reconquistar. Es una reconquista, es una lucha constante, por decir así. En algunos casos, como la sexualidad psíquica y la economía erótica, a menudo corren el riesgo de desapuntalarse y de engendrar un movimiento contraevolutivo. Es aquí donde se sitúa, digamos, las consecuencias que podría ser la somatización. Como les venía mencionando, esto lo podemos observar, por ejemplo, en casos donde el sujeto se deprime, por ejemplo, en los casos de melancolía. Ya dirá Freud, la sombra del objeto cae sobre el sujeto y el sujeto, digamos, este objeto se va apoderando de aquello, lo desubjetiviza al paciente o, digamos, se apodera, digamos, de este cuerpo y el sujeto enferma. Y algo va a tratar de decirnos en la clínica, algo nos va a tratar de demostrar. Volviendo con aquella definición de la somatización expuesta, esta forma de comunicación nos va a decir algo. Nos va a tratar de transmitir algo y es ahí donde el psicoanalista, el psicólogo, digamos, va o tiene que ir a escuchar aquel síntoma. Hay algo que lo pulsa al sujeto, hay una verdad que está expuesta ahí y que nosotros tenemos que ser capaces de escucharla.
Pierre Martí, que era este autor que había mencionado anteriormente, menciona que existen 3 características para pensar este fenómeno. Digamos, hablamos de un pensamiento operativo. ¿Y a qué corresponde este pensamiento operativo? Dirán ustedes. Las actividades fantasmáticas y oníricas permiten integrar las tensiones pulsionales y de este modo protegen la salud física individual. El pensamiento operatorio que pone en evidencia la carencia funcional de estas actividades va naturalmente a la par de las perturbaciones somáticas. Nos encontramos acá con un sujeto que, digamos, no deja registro en el otro, como que estuviera en blanco. Las relaciones del sujeto, aquí, como menciona Martí, con sus interlocutores habitualmente o con el investigador se traducen como una relación blanca, no te deja registro, es como tú te encuentras con este paciente y no te dice mucho, o sea, tampoco hay como una afectación en el cuerpo, o sea, es como cuando te menciona o dice algo, su discurso no corresponde con lo que está tratando de transmitir el cuerpo. Es un pensamiento consciente, sin ligazón, de movimientos fantasmáticos representativos. Duplica e ilustra la acción, la precede o la sigue dentro de un campo temporal que es limitado. Hablamos también de una desorganización progresiva. Podemos considerar de modo esquemático 2 polos extremos de esta desorganización progresiva. Hablamos también acá de una desorganización mental, que se trata en este caso de desorganizaciones progresivas. El polo de las regresiones somáticas, que es distinto, por ejemplo, que da en este polo de las regresiones somáticas, tiene que ver con enfermedades que son reversibles. Cuando hablamos de una desorganización progresiva, tanto el pensamiento como el cuerpo, esto es progresivo, o sea, el paciente se nota que no le cuesta transmitir lo que le está pasando. Hablamos también de una depresión esencial. Son depresiones sin objeto, ni autocausación, ni siquiera culpabilidad consciente, donde el sentimiento de desvalorización personal y la herida narcisista se orienta electivamente hacia la esfera somática. O sea, el paciente se queja de lo que le pasa, pero como no tiene esta ligazón, cuando uno le pregunta por qué cree que usted le pasa esto, no asocia, no le cuesta como ligar, buscar alguna causa o algo por el estilo. De acuerdo con la siguiente descripción, digamos, de las características expuestas por Martí en su texto, se concibe, como había dicho, en un sujeto defectuoso que le cuesta sostener relaciones, conversaciones, que no deja registro en el otro, que posee una desorganización progresiva en distintos niveles mentales, somáticas u orgánicas, y se representa a nivel de estas somatizaciones, que se manifiestan en enfermedades que son reversibles en algunos casos, pero en otros casos no son reversibles, como por ejemplo en enfermedades de tipo autoinmune, como la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, entre otras. A nivel emocional, la tendencia es un estado depresivo sin causas o motivos aparentes, que se asemeja, que tiene una connotación hacia un cansancio vital. En estas características lo que podemos visualizar en pacientes que tienden a un orden, una estructura psicosomática, es decir, el diagnóstico presupone un sujeto deficiente. En un estado intermedio entre la neurosis y la psicosis, y hablamos de un sufrimiento psíquico expropiado del propio discurso, expresado en este cuerpo doliente y sufriente. ¿Qué es lo que está tratando de expresar aquel cuerpo? ¿De qué cuerpo hablamos
en psicoanálisis. Dirá la psicoanalista Daniela Carrasco, el psicoanálisis propone que ante un cuerpo carne surge uno propio del sujeto y en el cual está inscrita su propia historia. Y que, digamos, este cuerpo, digamos, se va a servir de alguna forma para expresarnos algo. Dirá Albert 2014, el cuerpo sería la coartada del inconsciente, es decir, simboliza lo que no puede ser dicho en palabras. Lo que el paciente psicosomático expresa no es verbalizable. Parecería que expresarse con este cuerpo es menos peligroso que con las mismas palabras, puesto que no se arriesga a nada. Es decir, que la forma de comunicación es la enfermedad orgánica, o es la vía, digamos, que este sujeto elige de alguna forma para poder expresar. Hay teorías en torno, por ejemplo, que hablan de la elección de órgano en psicosomática, que, digamos, de Jung lo apunta, que hay una elección que es inconsciente que este paciente está tratando de transmitir. Eso no quiere decir, por ejemplo, que lo típico que dicen que el cáncer podría ser psicosomático. Hay que ir a ver, hay que ir a investigar, hay que ir a escuchar aquella historia. ¿Qué es lo que se inscribió en aquel paciente? Por ejemplo, hay un texto muy hermoso, en realidad, que yo diría, que es de Joyce McDougall, que se llama Un cuerpo para dos, donde, digamos, ella describe un caso clínico de su paciente, de que la paciente, después de que su madre fallece, si no me equivoco, ella elige, entre comillas, inconscientemente un órgano y expresa este cáncer de mama. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Cáncer de mama, muere la madre. Entonces está tratando de transmitir algo, está tratando de procesar, digamos, algún duelo, alguna pérdida. Entonces siempre en psicosomática yo diría, o digamos en psicoanálisis, cuando atendemos pacientes, hay que ir a preguntarse qué está tratando de transmitir este paciente. No es que le duele el cuerpo solamente, hay algo detrás de aquel dolor. Por ejemplo, yo actualmente estoy dedicándome o estoy haciendo un magíster en psicoanálisis en la Universidad Diego Portales y mi investigación está en el foco de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué me llamó la atención, digamos, la enfermedad autoinmune? Digamos que igual es complejo que te digan que el cuerpo se ataca a sí mismo o que uno se ataca a sí mismo. No es menor, subjetivamente hablando. Entonces, para esto para referirnos a la enfermedad autoinmune, hay que dirigirnos a la etimología, digamos, de la palabra. La palabra autoinmune o autoinmunidad, según el diccionario, digamos, de la Real Academia Española, dice que es una respuesta inmunitaria del organismo contra algunos de sus propios componentes. Quiere decir que el cuerpo se ataca a sí mismo. En otras palabras, el cuerpo y el sistema inmunológico, que es una interpretación que yo le puedo dar, es una especie de barrera protectora que protege, en este caso, al cuerpo, a la persona, digamos, del mundo exterior, o sea, de aquello que, digamos, puede causar una especie de confusión, el sujeto o, digamos, el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo, los mismos componentes, los mismos órganos. Y esto ocurre, digamos, en enfermedades, por ejemplo, en un hipertiroidismo de Graves-Basedow o en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo, enfermedades así como el lupus, como había mencionado anteriormente, o la esclerosis múltiple. Mi investigación, en realidad, el foco que yo tengo o lo que yo pretendo trabajar es con profesionales de la salud mental. ¿Por qué quiero darle el foco, digamos, a la enfermedad orgánica o ese tipo de cosas? Es porque generalmente cuando hablamos de salud mental o hablamos de sufrimiento en el trabajo propiamente tal, nos encontramos con lo que es el burnout.
como última causa, que que el sujeto ya pierde todo, digamos, todo interés en el trabajo, ya después de estar sometidos a altos grados de estrés, digamos que es un estrés crónico que se extiende en el tiempo, la persona pierde todo el valor, ya no le interesa volver a eso, pero nos encontramos con otro polo, que eso es cuando los sujetos, digamos, pueden expresar sus emociones, pueden expresarlas, no tienen mayor dificultad para conectarse con aquello, pero nos encontramos con, digamos, estos pacientes o, digamos, estas personas que sufren, digamos, de lo que sería psicosomático, con la lexitimia, que es el otro polo, el polo donde no hay conexión, donde el paciente no sabe situar sus emociones, no las conoce. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aquí, con respecto a los diagnósticos también, que le decimos que tiene depresión, le decimos que tiene otra cosa, yo creo que hay que considerar algunas cosas, el lenguaje médico, por ejemplo, pero hay que considerar todos los elementos dentro de esto. Entonces, creo que la apuesta está ahí como de ir, si bien en las enfermedades psicosomáticas o digamos las investigaciones en psicoanálisis, el sujeto, hay algo que pasa en su historia, pero por ejemplo en la investigación que estoy haciendo, llama la atención que en la institución hay más de 10 personas que tienen enfermedades autoinmunes. ¿Quién me puede explicar eso? En realidad hay algo que quizá la institución está tratando de inscribir en esta fantasmática, digamos, hay una fantasmática, digamos, de la institución, hay algo que está tratando de transmitir. Entonces yo empecé a observar ciertas cosas y dije, no, aquí hay algo extraño y hay que ir a investigarlo. Y qué mejor que situar y darle palabra o situar el cuerpo o ayudar a que los sujetos puedan comprender qué es lo que está pasando. Hay algo de la institución que está tratando de transmitir, hay algo que los sujetos a través del cuerpo están diciendo y no se atreven a transmitirlo en palabras. No lo sé. Es la investigación que me gustaría como, digamos, llevar a cabo. Entonces, siguiendo con esto, el sistema inmune cumple tres funciones. Primero, cumple la función de defensa contra la invasión de agentes extraños, también de homeostasis, de equilibrio, regulando la uniformidad biológica de las células, y vigilancia, identificando y anulando todas las células anormales que se forman en el organismo. Es decir, que es una barrera protectora que protege, digamos, una interpretación al yo, digamos, de aquello externo que puede afectar la identidad, digamos, del sujeto. Esto lo menciona Lutz Garden, que es algo, Noemí Lutz Garden, que es una psicoanalista, que les recomiendo leer este libro porque es muy precioso. Ella es winnicottiana, por decir así, que ella trabaja este tipo de temáticas. Ella lo menciona, eso sí, en el tema, o lo desarrolla en el tema de la alergia. Entonces, el antígeno, que digamos que esta barrera que digamos que es afectada y que esta persona no es capaz de identificar. Eso es lo que menciona ella, que es como que la identidad es afectada del sujeto. Hay problemas con los límites, el yo no sabe identificar qué es lo que está pasando. Entonces ahí donde uno se tiene que situar y tiene que ir a trabajar. El libro se llama El cuerpo en la clínica psicoanalítica. Ella lo desarrolla en tres autores, que es Lacan, Freud y Winnicott. Entonces, si pensamos en este propio cuerpo que se ataca a sí mismo, como en la enfermedad, digamos, autoinmune,
creo que es que ir más allá de la hipótesis causalística que es la mente que enferma el cuerpo. Hay muchas más cosas. Creo que se trata que, como dice Freud, hay que restablecer la conexión con el dolor y con aquello que duele, haciendo aquellas preguntas: ¿qué es lo que le duele? ¿Dónde está localizado aquel dolor? Y al fin y al cabo, ¿de qué dolor hablamos cuando aludimos al cuerpo? Acá yo voy a utilizar a un autor que me gusta bastante como para poder desarrollar esta idea, que es David Le Breton, que es un antropólogo y sociólogo francés. En su texto El cuerpo herido, identidades estalladas contemporáneas, del año 2017, él menciona que la condición humana es una condición corporal. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano y por ende el cuerpo posee una temporalidad, una fragilidad, y que este se encarna en un lazo social. En este lazo social existen ciertas pautas de comunicación, de enjambres de significado en relación, que están en relación, de acciones y de reacciones del cuerpo donde éste se despliega. Es decir, este cuerpo se inscribe en un entramado histórico, social e inconsciente. Dichas situaciones invisten al cuerpo y lo desinvisten. En el caso, por ejemplo, él menciona el tema de abuso sexual, por ejemplo, en las enfermedades limitantes. Otra vez volvemos al cuerpo, otra vez volvemos a la enfermedad. El dolor que se sufre nunca es la extensión de una alteración orgánica. El sentir del dolor, es decir, el sufrimiento, no es en absoluto la repetición del acontecimiento corporal, es la consecuencia de una relación afectiva y significante con una situación. Por ejemplo, como les mencionaba, en las somatizaciones en el trabajo, que en esta investigación que estoy realizando, que estoy estudiando, digamos, los procesos de somatización de estos trabajadores, hay ciertas situaciones del trabajo como creo que la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga laboral, las condiciones materiales del trabajo, los ambientes de vulnerabilidad van creando situaciones y dejando marca en estos cuerpos, desinvistiéndolos. Por lo mismo, no creo que no da lo mismo de qué enfermar en el trabajo. Esto a su vez creo que puede ofrecernos un correlato de lo que se está atravesando en dicha institución. O sea, hay algo que se está plasmando, hay algo que, como les decía anteriormente, que se está inscribiendo en estos cuerpos. Por ejemplo, la forma de organizar el trabajo, los pacientes o digamos las personas pueden sufrir este tipo de desorganizaciones mentales, digamos, donde hay algo que se está tratando de transmitir. Y creo que este tipo de investigaciones podría ayudar de alguna forma a que las personas puedan, digamos, más allá de salir de la palabra autocuidado, como ayudar a las instituciones a darles un cuidado, el cuidado de sí que, digamos, de los trabajadores, cómo cuidarnos en el trabajo, cómo considerar, digamos, este tipo de enfermedades donde no es menor, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, tener una esclerosis múltiple a tener, no sé, un colon irritable. Hay algún entramado que es mucho más, que la diferencia es notable. Lo mismo cuando nosotros trabajamos en clínica, que no es menor, por ejemplo, que siempre hay que considerar trabajar con un buen médico y trabajar, por ejemplo, eh, con un equipo multidisciplinario. Sea, por ejemplo, si tengo un paciente con una colitis ulcerosa, yo tengo que saber trabajar con un buen médico que pueda verle, digamos, eh, digamos el estómago, su intestino. Entonces, es
es salir un poco de esta lógica como de, de que es una hipótesis que solamente es causado por algo psíquico, sino que hay un cuerpo real, hay algo que duele ahí. Entonces, ahí yo me pregunto cuáles son los ecos de este cuerpo, qué nos transmiten. Esto se podría traducir como un sufrimiento, malestar subjetivo en el trabajo, que lo que aludía, digamos, en la temática que estaba tratando, digamos, de exponer en la tesis que estoy realizando. Siguiendo con lo que expone Le Breton, la relación con el dolor es siempre una cuestión de significación y de valor, una relación íntima con el sentido y no de un umbral biológico. No es que, digamos, él menciona, no es que el cuerpo o digamos, no es la enfermedad en sí, sino hay una situación, hay algo que se inscribió detrás de aquello y que el paciente o digamos el sujeto está tratando de transmitir. Entonces, es decir, el dolor siempre va a venir acompañado de una experiencia, una significación de aquella experiencia y un cuerpo que encarna aquel dolor a través de una herida, una enfermedad. El dolor como una agresión más o menos aguda que soportar. Está envuelto dentro de un sufrimiento que traduce la experiencia de vivirlo, algo que el sujeto interpretará a partir de una historia y se enmarcará en algo único, en la verdad de aquel sujeto tras aquel síntoma. Recordemos que para Freud el síntoma es un indicio y un sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Es un resultado del proceso represivo. La represión parte del yo, quien eventualmente por encargo del superyo no quiere acatar una investidura pulsional, incitada en el ello. Mediante la represión, el yo consigue coartar el devenir consciente de la representación, que era la portadora de la emoción desagradable. El análisis demuestra a menudo que se ha conservado como formación del inconsciente. Esto lo transmite en Inhibición, Síntoma y Angustia, este texto del año 1925-1926. Es decir, el síntoma será nuestra coordenada en la clínica de aquello que no fue alojado y que el cuerpo finalmente está representando. De alguna forma, escuchando a mi profesora Daniela Carrasco en una conferencia, el cuerpo grita, digamos, para ser escuchado. Nosotros gritamos para que nos escuchen, para que podamos ser alojados por este otro. Gritamos para que nuestro sufrimiento sea alojado. Por eso cuando estamos haciendo clínica siempre es útil preguntarse qué es lo que le duele a este paciente, qué encarna aquella enfermedad. Siguiendo con esto, es importante entender que cualquier dolor corporal es simultáneamente sufrimiento. El individuo atacado por una lumbalgia o migraña sufre en su existencia entera y no solamente de la espalda, de la cabeza. El cuerpo nunca está aislado, no es el cuerpo que duele, sino es la persona la que duele. La condición humana es una condición corporal y que este dolor se enmarca en una vivencia y una experiencia que es subjetiva, que es única. Y pensando en la clínica, es importante escuchar nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, cuando yo estoy atendiendo pacientes, acudo muchas veces a la contratransferencia. Dirán algunos psicoanalistas que la contratransferencia, digamos, es la resistencia por parte del analista. Pero en estos casos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, aludimos al cuerpo, creo que es necesario escuchar nuestro cuerpo también, qué es lo que nos está pasando en ese encuentro con el paciente, porque al fin y al cabo son dos inconscientes que se están tratando de transmitir algo. Entonces, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza y no me dolió la cabeza antes, creo que es importante atender aquello que está pasando ahí. ¿Qué será? ¿Qué está detrás de aquello? Ustedes se preguntarán. Me gustaría como
que ustedes también me vayan transmitiendo qué cree qué emoción está detrás, digamos, cuando uno por ejemplo, a uno le duele mucho la cabeza. Me gustaría que ustedes vayan participando. Les doy la palabra. ¿Quién cree que está detrás de aquello? Exacto, Diego, estoy de acuerdo contigo que la contratransferencia, hay algo ahí, que hay un entramado o hay algo, una comunicación entre inconsciente e inconsciente que es, digamos, lo intersubjetivo. El estrés, sí, muchas veces puede ser estrés. ¿Hace usted alguna intervención cuando está la contratransferencia? ¿Sucede algo? ¿Le pregunta algo directamente? Sí, yo muchas veces cuando estoy atendiendo pacientes, generalmente digo, por algo me duele la cabeza, hay un tercero, como dice Cristian, efectivamente, hay algo que se está transmitiendo ahí. Y yo ahí lo que yo hago generalmente es como trato de identificar, separar, no, a mí no me dolía la cabeza en esto. ¿Te duele la cabeza? Le digo al paciente, o estás enojado, ya di la respuesta, que puede ser que hay algo ahí que está reprimido, que está representado de otra forma. Entonces puede ser que el paciente le esté doliendo la cabeza o esté enojado y yo estoy representando aquella emoción. Sí, efectivamente, hay algo que se construye ahí, algo que se va erigiendo. ¿Qué resistencia estaría detrás de una alergia finalmente que finalmente tiene que ver con la piel? En las alergias, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo. Que hay que tener cuidado con las interpretaciones. Angie, también estoy de acuerdo contigo que el dolor de cabeza es el exceso de pensamiento. El paciente muchas veces, que es lo que me encontraba en clínica o haciendo clínica, los pensamientos van muy rápido. Hay una ansiedad ahí que está a la base, creo, que los pacientes no se detienen a pensarse en el espacio. Entonces hay algo que no se habla y que este sujeto lo está transmitiendo a través del cuerpo. Bueno, siguiendo con esto, para hablar de alguna caracterización, digamos, de este sujeto psicosomático, voy a acudir a algunas citas de Julia Kristeva, de un libro precioso que ella tiene que se llama Las 9 enfermedades del alma del año 95, que lo recomiendo que lo lean. Ella menciona a que existen enfermedades comparables a las enfermedades somáticas. Las pasiones de la tristeza, la alegría, sin olvidar el delirio, podrían ser algunas de ellas, dirá Kristeva. No tenemos un espacio, un tiempo para hacernos un alma. Se pierde el espacio psíquico. Presionados por el estrés, impacientes por ganar y gastar, por gozar y morir, los hombres y las mujeres de la época prescinden de una representación, de una experiencia que llamamos una vida psíquica. Hablamos de de un sufrimiento. El sufrimiento de este sujeto moderno se le aferra al cuerpo, somatiza. Cuando se queja es para complacerse a sí mismo, en la queja que desea sin salida. Si no está deprimido, se exalta con objetos menores y desvalorizados, en un placer perverso que no conoce satisfacción. Habitante de un espacio y de un tiempo fragmentados y acelerados, suele tener dificultades para reconocerse una fisonomía, sin identidad sexual, subjetiva o moral. Este anfibio es un ser fronterizo, un borderline o un self falso,
un cuerpo que actúa casi siempre sin la alegría de esta embriaguez factual. En estas citas creo que está encarnado, digamos, lo que podríamos encontrar cuando nos encontramos en este encuentro con este paciente. Hablamos también, yo diría, lo personal, que es una colonización, digamos, del propio cuerpo, de otras ciencias, por ejemplo, la medicina. Este sujeto, cuando habla de lo médico. Me duele la cabeza, no, me dieron este medicamento, tanto, o el historial médico que te trae, pero no encontramos, digamos, la historia, no encontramos al sujeto. Entonces, ahí en este encuentro, la apuesta de esta clínica, creo, en lo personal, es hacer emerger aquel sujeto, este sujeto del inconsciente, detrás de esto. Entonces, por ejemplo, hablamos de este sujeto, por ejemplo, que está fragmentado, que el cuerpo está fragmentado, que la imagen inconsciente del cuerpo, como diría Dolto, está fragmentada, por decir, hay un cuerpo que está fragmentado y que hay que tratar de ayudar a hacer, por ejemplo, esta conexión, ayudar que haya una conexión entre mente y cuerpo. Y también nos encontramos con un sujeto que también está desubjetivizado muchas veces, con un sujeto que digamos, el capitalismo, la época, lo va, digamos, lo va sacando del lugar. Es un sujeto que vive rápido, es un sujeto que no se detiene. Entonces la apuesta en esta clínica, en lo personal, creo que es hacer que este sujeto pueda reencontrar con aquello que perdió en algún minuto o crear, por ejemplo, que a lo mejor no se situó o no lo tuvo y que pueda volver a ser feliz, como decía Freud, por ejemplo. Si uno tiene la capacidad, por ejemplo, de amar y de trabajar, el sujeto está sano. Entonces, yo creo que voy a ir ya cerrando, digamos, con esta presentación y voy a dar paso, digamos, a las preguntas, a leerlas y, bueno, y a contestarlas. Aludiré a estas claves para entender el fenómeno psicosomático. Tal como menciona Freud, hay que restablecer la conexión con el dolor y con aquello que duele. Hay que ayudar al paciente a que le dé un sentido a aquello que duele. Por consiguiente, es salir de esta lógica de la enfermedad, del diagnóstico. No es la tiroides, no es el cáncer, es ver qué fantasías, digamos, se ponen en juego a la hora de estos diagnósticos, del síntoma, y de ver también las asociaciones que tiene el paciente cuando están disponibles, obviamente. Hablamos también de una clínica que no es sin el cuerpo. O sea, el otro día, por ejemplo, estaba viendo una conferencia donde se aludía que el cuerpo estorba. Yo creo que no. O sea, yo creo que la apuesta es considerar al cuerpo. Eh, esta clínica, y digamos la clínica en general en psicoanálisis, no es sin el cuerpo. O sea, es algo donde se sitúa. Es donde, digamos, el inconsciente, de alguna forma, como venía mencionando anteriormente, se va a plasmar. Hay un acto ahí, hay algo que te está tratando de decir y que en esta comunicación, digamos, de inconsciente a inconsciente, que es la transferencia, la contratransferencia y ese tipo de cosas que se ponen en juego, hay que tomarla. Tal como decía Le Breton, la experiencia humana es corporal, nuestras emociones y el mismo sujeto se encarna en aquel cuerpo. Los cuerpos son portadores de una verdad que se aloja y que son habladas a través del síntoma, una verdad que no ha sido escuchada y que el rol del analista será darle un lugar, traducir aquel malestar y en el caso de lo psicosomático primero dar y a veces prestar palabra
aquello que el paciente no puede hablar y no quiere o que no quiere escuchar. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Asociando por él. ¿No? ¿Sabes qué? Me parece, por ejemplo, el otro día con una paciente mía, ella sufre de, yo diría que de un colon irritable, enfermedades asociadas al estómago, tiene un importante historial, por ejemplo, de en su familia, por ejemplo, de, de cáncer al estómago, algo muy doloroso. Nosotros en este psicoanálisis que hemos hecho, o en este encuentro entre, digamos, el terapeuta, que soy yo, y el paciente, hemos investigado esto y yo le he preguntado así como, ¿en qué situaciones te duele el estómago? Y ella me cuenta, por ejemplo, que el otro día estábamos hablando de este chico que le gustaba, o que le gusta en realidad, y ella le decía, me duele el estómago cuando hablo con él. Mm. Y lo atribuimos, yo le empecé a preguntar y ella como que vimos como ciertas intensidades del dolor, por ejemplo, y que este dolor de alguna forma también le puede servir para anticiparse a aquellas situaciones en las cuales, no sé, por ejemplo, se siente nerviosa o hay algo ahí que está tratando de transmitir. Entonces, por ejemplo, el síntoma, que antes para ella era algo muy doloroso, algo y que incluso la molestaba, la enojaba, no quería escuchar, eh, ella se puede conectar y decir, no, parece que ahora algo me está tratando de decir el cuerpo. Eh, y por ejemplo, ahí yo le ayudé a localizar algunas cosas, por ejemplo, cuando se angustia, ¿dónde está la angustia? ¿Cómo la interpreta? Ya. ¿Será que puede estar por acá, situada acá? ¿Hay algo aquí que no, que quieres tratar de mencionar, que quieres tratar de transmitir? ¿Se localiza en el pecho? No sé, algunas cosas, así sucesivamente. Bien, eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ahora voy a pasar a leer los comentarios, los saludos y digamos las preguntas. Mm. Muchas gracias por los saludos. Gracias. Em, a ver, aquí dice, más que oponerse es abrir el concepto de autocuidado que tiene a la base la idea de hacer responsable solamente al sujeto de su enfermar. Exacto. Desconociendo la parte que la organización o lugar del trabajo que provoca el enfermar. Por ejemplo, limitar la creatividad en la forma de hacer el trabajo de las personas. Estoy de acuerdo contigo, José. Justamente es eso, o sea, es, es salir de esta lógica, digamos, del autocuidado, sino del cuidado de sí, es mostrarle a la institución, por ejemplo, que podemos, que hay algo ahí detrás, que no el sujeto no tiene por qué hacerse responsable de todo, por decir así, ¿no? Si también es como decir y situar aquello, no es esto. Eh, hay algo que se está transmitiendo, que, que la institución está tratando de transmitir también. Sugiere algo ante pacientes que no simbolizan, que no asocian y que ni siquiera recuerdan su infancia. Bueno, yo ahí, en lo particular, cuando me encontraba con pacientes así, primero lo que trato de preguntar ahí, si tienen alguna enfermedad importante, es, les pregunto exactamente cuánto irrumpió aquel síntoma, o sea, de cuándo. Y si no, lo que trato de hacer es asociar yo por ello y ayudarlos a poner en palabras, a simbolizar, por ejemplo, a mentalizar aquellas cosas.
algún aumento en algo que te llame la atención de la expresión psicosomática del sufrimiento a propósito de estos tiempos donde tan fácilmente se desautoriza la palabra del otro desde ciertos discursos de poder. ¿Tendría el psicoanálisis un rol importante, un rol que jugar ahí? Mm. Por ejemplo, lo que yo he notado, Cristian, digamos, o lo que he visto, digamos, en esto de lo psicosomático propiamente tal, como decía Julia Kristeva, lo que se pierde el espacio psíquico, o lo que he visto, por ejemplo, en temas de la pandemia en particular, se pierden los límites, o sea, he visto, y en lo que me ha pasado en la clínica últimamente, eh, hay harto paciente que me ha consultado o que ha consultado por dolencias corporales o estas fantasías, digamos, de, de contagio generalmente, que es lo que he visto más, por ejemplo, eh, creen que van a tener coronavirus. Y ahí lo que me ha servido es interrogar al paciente en torno a los síntomas, qué es lo que le está pasando, eh, por qué crees que tienes esto, y, y ayudarlo en conjunto, por ejemplo, y le pregunto qué, no sé, por ejemplo, cuáles son los síntomas del coronavirus, qué es lo que has leído, como, como a tratar un poco, y también delimitar ciertas cosas, por ejemplo, hay pacientes que sufren con harta ansiedad, y entonces esta ansiedad, que la ansiedad es pensamiento, que eso es importante distinguir, eh, ayudarlos a situarlos, es como decir, ya, o sea, ¿qué es lo que te está pasando? Cuéntame, descríbemelo. ¿Cuándo te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Quién estaba ahí? Las famosas crisis de pánico, por ejemplo, que es eh, lo que vemos. Mm, muy interesante. Ujú, claro. Creo que, mire, voy a desarrollar alguna idea que creo que es importante, que es como que siempre, que hay algo que se me fue, que creo que es importante aludir. Creo que es importante que nosotros también revisemos nuestra propia relación al cuerpo cuando hablamos, por ejemplo, o trabajamos en esta temática que es psicosomática. No es menor. Miren, voy a compartir una experiencia personal, porque a mí me interesó, digamos, empezar a investigar este tema de lo psicosomático. Eh, yo hace como 3 años aproximadamente, eh, su- eh, me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, que no fue menor en realidad. Es decir, y en ese tiempo yo estaba haciendo un diplomado de psicosomática. Y ahí uno le cae, por decir así como dicen acá, la teja. Hay algo que estamos tratando de, hay algo que no estoy queriendo escuchar. Mi cuerpo no, y no, tampoco podía, digamos, no, hay algo que yo estaba muy acelerada en ese tiempo, con una ansiedad tremenda, no me detenía a escuchar. Y bueno, me dicen que tengo un hipertiroidismo, que se llama hipertiroidismo de Graves-Basedow, y ahí empecé a preguntarme sobre la implicación también. ¿Qué es lo que justamente pasa con las enfermedades psicosomáticas? O sea, que el sujeto no se implica. ¿Por qué? Porque hay una conexión, digamos, que no está ahí, o que le dificulta al paciente y que nosotros, digamos, deberíamos poder ayudar. Y creo que la importancia del análisis personal es vital, o sea, ir a análisis, eh,
es algo que de alguna forma nos ayuda a conocernos también, nos ayuda a conocernos, digamos, en esta interacción que tenemos con el paciente. Entonces, creo que es importante, por ejemplo, ir a análisis, que el terapeuta de alguna forma pase por un análisis mínimo para poder, digamos, conocerse. Eso es una de las cosas que creo que es vital. Obviamente que también la experiencia de supervisión también con estos casos, también. Bien, no sé, yo creo que em, muy interesante. ¿Crees que es posible sostener un análisis online? ¿Cuál es la importancia del cuerpo real, del cara a cara, en análisis? Uy, qué buena pregunta, Nati Montenegro. Efectivamente, creo que hay algo aquí que por lo menos a mí cuando estoy atendiendo pacientes, digamos en esta situación pandémica, me ha dificultado bastante, sinceramente, el hecho de la escucha analítica. Eh, Porque justamente es distinto, digamos, el cuerpo real o esta conexión que uno tiene con el paciente frente a frente, lo que se pierde, creo que lo que se ha perdido en parte es eso. Y creo que igual es difícil, digamos, situarlo. O como yo lo he ido haciendo realmente, es, bueno, ahí en esa conexión, digamos que tengo el paciente, le pido al paciente que me vaya describiendo qué es lo que está sintiendo, o, o por ejemplo, observo generalmente en la pantalla, no sé, ciertos movimientos de aquella paciente, por ejemplo, que estaba dando un ejemplo, que ella generalmente está como muy, su cuerpo está muy agitado, generalmente cuando habla conmigo. Entonces le pregunto, ¿qué te está pasando? Veo que tu cuerpo está agitado. Leo las expresiones corporales, las leo, voy viendo qué es lo que te está pasando. Al parecer estás ansiosa, la voy situando, voy viendo también que eso es muy importante, que creo que que lo voy a nombrar, por ejemplo, que uno siempre tiene que ver, digamos, tanto las interpretaciones como la forma digamos, hay que ver dónde la palabra va a ir a caer, hay que saber el mapa o el territorio mental del paciente. O sea, hay que tener cuidado con las interpretaciones o de las palabras que uno va a transmitir, porque eso puede desencadenar un montón de cosas, una angustia, por ejemplo. Entonces, eso como importante también. Bien, creo que lo voy a ir dejando por acá, no sé. Sí, alguna página para leer sobre su trabajo, Guadalupe. Usted, yo podría compartirte algunas cosas, por ejemplo, podríamos compartir por interno, no sé, el mail, lo podría dejar ahí en los comentarios, de alguna forma, para que podamos intercambiar quizá algunas cosas. Yo te puedo nombrar algunos textos que estoy utilizando. Bien, creo que lo voy a ir dejando por acá el día de hoy. Les agradezco, digamos, digamos, el espacio. Muchas gracias a todos y buenas noches.